Buenas tardes. Iniciamos la jornada de la tarde con doña Esperanza Orellana. Aunque en el programa estaba previsto que ella hiciese el cierre de la mañana, no contamos con controlar los aviones. Con lo que, bueno, el avión se retrasó más de una hora. Al final estamos encantados de que pueda acompañarnos y que nos actualice, informe sobre los datos de que dispone el Ministerio, sobre todo de granjas típicas. Esperanza Orellana es veterinaria del Cuerpo Nacional de Veterinarios y absolutamente conocida por todo el mundo desde la Administración. Empezó en el FEG, antiguo SEMPA, y, bueno, a pesar de su juventud, tiene una dilatada carrera y como su directora general yo la conocí con todos los gobiernos. Por tanto, pero yo quisiera destacar, sobre todo, tengo la oportunidad de coincidir en reuniones con cierta frecuencia en el Ministerio y quería destacar que Esperanza tiene la enorme capacidad de decir siempre lo que piensa de forma muy rotunda, pero lo dice bien, lo dice muy bien. Sobre todo que echa broncas a cualquiera, a industrias, a sindicatos, pero muy bien. Por tanto, yo no quiero ampliar más esto. Esperanza, esperamos tus palabras. Muchas gracias. Bien, pues buenas tardes. Muchísimas gracias, José Luis. Muchas gracias a Feiraco por haberme invitado a acompañarles hoy en esta jornada, que además me gusta porque, bueno, pues últimamente siempre que he venido por aquí he venido a hablar de lo mismo, de los contratos, y aunque eso saldrá, seguro que saldrá, pero bueno, pues hoy por lo menos estamos hablando de rentabilidades y de costes y yo creo que, aunque solo sea por higiene mental, para mí es muy interesante poder, y lamento profundamente haberme perdido las ponencias de esta mañana que me han dicho que han sido enormemente interesantes. Bueno, pues un poco lo que yo voy a tratar de presentarles de una manera muy rápida, yo creo que lo conoce ya mucha gente, pero es un poco la contribución que hacemos desde el Ministerio a todo lo que es el análisis de la rentabilidad de las explotaciones y, sobre todo, por qué lo hacemos. Porque hay veces que cuando nos ponemos a calcular costes o precios o puntos de equilibrio, pues podemos tender a pensar que eso se establece con idea luego de fijar un precio o de calcular. No, yo lo que quería un poco, sobre todo, es explicar lo que hacemos y para qué lo hacemos o con qué fines, ¿no? Bueno, ya como he comentado antes, yo creo que ya casi todo el mundo sabe que en el Ministerio hay desde hace bastantes años una red nacional de granjas típicas, que es una red no solo de granjas, sino de instituciones y personas que participan en el desarrollo de un sistema, que es un sistema de información económico, y que se basa en una base de datos que tiene información de lo que se conoce como granjas típicas, que luego diré brevemente en qué consiste una granja típica, y que empezó con el sector lácteo porque es una red internacional y efectivamente donde primero comenzó y donde tiene más rodaje y más experiencia en el sector lácteo, pero después realmente hemos ido extendiéndolo a los otros sectores ganaderos. Después pasamos a la vaca nodriza, al vacuno de cebo y más recientemente a la producción ovino y caprino de carne y de leche. Incluso a partir de este año, a nivel internacional, se va a crear la primera red también en el sector porcino, con lo cual creo que es un tema pues con ya un cierto prestigio. Yo creo que la marca Rengrati ya es, en cierto modo, una marca. ¿Para qué se utiliza Rengrati? Bueno, pues Rengrati permite comparar sistemas de producción, permite comparar rentabilidades, como he dicho antes, y costes de producción, y a nosotros nos parece también muy interesante porque permite evaluar impactos de diversas cuestiones, impactos en las rentabilidades de las explotaciones de aplicación de unas tecnologías u otras tecnologías, el impacto de las políticas sectoriales. Nosotros hemos hecho, por ejemplo, con Rengrati simulaciones sobre impactos de tasa plana para una futura reforma de la PAC hipotética en la que pudiera haber habido una tasa plana, pues hemos podido hacer simulaciones con nuestra red. También sirve, creo yo, a las ganaderías, a las empresas agrarias para hacer sus propias estrategias. Y luego también tiene una vertiente internacional que permite comparar entre sistemas, entre países, entre modelos a nivel internacional. Y es, en síntesis, una importantísima plataforma de análisis sectorial. Bueno, ahí abajo está puesta la dirección web de la página del Ministerio en la que se puede acceder a Rengrati.
Yo lo que voy a hacer hoy es nada más que unas pinceladas, pero bueno, tiene mucha más información en nuestra página web. Rengrati se basa en un concepto que es el concepto de granja típica y en lo que se conoce como paneles regionales de discusión. Quiero decir con esto que Rengrati no utiliza estadísticas, o sea, no utiliza una muestra estadísticamente representativa de granjas para obtener unos datos, sino que parte de lo que se conoce como granjas típicas. ¿Y qué es una granja típica? Pues una granja típica representa el sistema de producción más común que hay en una determinada región, en cuanto a tamaño, en cuanto a manejo, en cuanto a rendimientos, con unas características similares también en términos de ingresos y costes. Eso es lo que se llama una granja típica, que no quiere decir que sea una granja concreta, Luego veremos después cómo se seleccionan y cómo se construye una granja típica y verán que no responde a una granja concreta con nombres y apellidos. Esta granja se construye y después se validan sus parámetros por lo que se conoce como los paneles regionales. Y en el panel regional están representados productores, técnicos, expertos del mundo académico, de la industria, de esa región. Por lo tanto, es gente que conoce muy bien cuáles son las características de esa región. No lo hacemos desde los despachos en Madrid, se hace sobre el terreno con la gente que está allí, con los veterinarios, con los técnicos, con los ganaderos. Y se toma como punto de partida siempre los registros contables de explotaciones reales, con características reales y parecidas, aunque, como digo, no, al final la granja típica no resulta ser idéntica a una granja real. ¿Cómo se crea la granja típica? Bueno, pues primero se elige una granja real. Partimos de una granja real, característica más o menos de la zona. Después se realizan visitas por los técnicos del proyecto Rengrati para hablar pues, con el ganadero, el veterinario, etcétera, etcétera, para ver un poquito bueno, pues, cómo es esa granja. A continuación se revisa su sistema de información, es decir, cómo lleva su contabilidad, cómo recoge sus datos, cómo lleva sus cuentas, para ver si los datos son utilizables para el proyecto. Después se eliminan las posibles individualidades de esa granja, es decir, puede haber 10 granjas en una zona que sean muy parecidas, pero puede ser que haya una granja concreta, la que nosotros hemos escogido en principio como matriz de nuestra granja típica, que tiene una determinada individualidad que es suya propia y no se da en esa zona. Bueno, pues todas esas individualidades o peculiaridades que no responden a lo genérico o lo más común en la zona se eliminan. A continuación, se introducen los datos de la granja en el modelo, que es un modelo internacional de la red IFCN y AgriBenchmark, que es una red, como digo, mundial y que tiene un modelo de cálculo, una base de datos, unas tablas, etcétera, que es lo que se conoce como el modelo typical. Y con eso se estandarizan los datos. Después se revisan los datos que se obtienen a nivel regional con los expertos de ese panel regional, que son los que conocen cómo es el modelo productivo de la región. Después, en Alemania, donde está la sede de IFCN, se revisan y validan esos primeros datos, que es lo que ha obtenido ese panel regional, y los resultados que ha validado, retocado o adaptado a esa red internacional o a ese modelo internacional la red IFCN, se vuelven a presentar al panel regional con objeto de que vuelva a dar el ok a las posibles modificaciones que se han hecho en Alemania, a nivel de IFCN. Se introducen los cambios que fueran pertinentes y de ahí obtenemos ya lo que es la granja típica, que realmente, bueno, pues sí, es como esta, pero no es esta, lo que quiero decir. Esa granja, con todos sus parámetros y todos sus números, se incorpora en la base de datos y a continuación se produce lo que se llama la consolidación de la base de datos, cuando ya entra y empieza a ser comparada con las otras granjas del modelo. Esto es básicamente, quería presentarlo un poquito para demostrar o para enseñar que esto no es un análisis estadístico, sino que es un análisis que no tiene nada que ver con la estadística. En España tenemos 15 granjas típicas de vacuno de leche, como he dicho, también se ha extendido ya a los otros sectores, y procuramos que estén en esas zonas en las que realmente la producción lechera es importante y no dejarnos ningún modelo productivo o ninguna región productiva fuera de la red. Entonces, tenemos una primera región que llamamos Galicia, aunque es Galicia, pero la zona norte, Lugo y también Asturias. Una segunda región que es Galicia, pero la zona sur de la comunidad. Una tercera región que representa el modelo de Castilla y León.
una cuarta que es el modelo de Cataluña y una quinta que es el modelo andaluz, el del Valle de los Pedroches en concreto. Con esto quiero decir que realmente en el mapa pueden ver coloreado en colores azules más oscuros o más claros las zonas en las que la producción láctea es más importante y realmente yo creo que no nos dejamos fuera hoy día ninguna de las regiones más representativas de la producción lechera. En cada una de estas regiones hay varias granjas, como ven. La base de datos, como digo, se construye con una información de cada una de estas granjas, información contable, todas las tripas de lo que tiene la base de datos. Si alguien tiene interés, pues no tiene más que solicitárnoslo. Yo hoy no he querido para nada meterles un ladrillo de esa dimensión, de contarle cuáles son todos y cada uno de los datos que contiene la base de datos, sobre todo porque además no me lo sé, es decir, esto realmente son los técnicos que están encima de este proyecto los que podrían explicarle con mucho más detalle. Pero bueno, el hecho es que de todos estos datos de la base de datos obtenemos, yo creo, tres cuestiones muy importantes. Una comparativa nacional anual que nos permite hacer una evaluación de lo que ha sido el sector lácteo a año terminado, ¿vale? Eso era al principio un poquito la razón de ser de Rengrati. Pero ¿qué ocurre? Que eso nos dimos cuenta de que nos impedía, hasta que se no acaba el año, no tienes datos, pues eso te impide esas otras cuestiones de toma de decisiones, de poder hacer evaluación de impactos, de políticas, etcétera, o de hacer un seguimiento mucho más en tiempo real de lo que es la evolución de un sector, ¿no? Y más un sector como el lácteo, que yo creo que requiere un seguimiento muy puntual de cómo son las cuentas o los números o qué está ocurriendo, ¿no? Entonces, por eso hicimos lo que llamamos los boletines cuatrimestrales, que es una monitorización que ya no se hace con las 15 granjas, porque esto, el tener monitorizadas a las granjas cada mes prácticamente para poder hacer este boletín, pues da mucho la lata al ganadero, o sea, las cosas como son. Entonces, bueno, esto no lo hacemos con las 15 granjas, sino que lo hacemos nada más que con 3, lo veremos después, 3 de los 3 modelos más representativos. Y después hay otro informe que es de muchísima utilidad, que es la comparativa internacional. Es decir, bueno, pues vamos a compararnos a nivel europeo con otros países competidores, incluso a nivel mundial, con los principales productores de leche del mundo. El primero de estos resultados, de estos análisis, de hoy como, bueno, de Rengrati se obtienen muchísimos datos, como datos productivos, datos de toda naturaleza. Pero bueno, yo hoy me he querido centrar en los datos económicos, de costes y sobre todo rentabilidades, que es un poco lo que se me había pedido, ¿no? Entonces, bueno, este sería un poco el resumen del cuadro del informe anual. Este informe está entero y verdadero en la página web del Ministerio, o sea que el que tenga interés se lo puede bajar. Pero bueno, este informe pues representa todas las granjas típicas, las 15 granjas típicas. Aquí está un poquito la clave de cada una. Las que pone CAT son las de Cataluña, lógicamente, Galicia, Asturias, Andalucía, Castilla y León, para ver así un poquito los distintos modelos. Y bueno, pues aquí vamos viendo lo que son los costes efectivos de estas granjas. Costes totales en euros por 100 kilos de leche producida y después vemos también costes de amortización, que sería la parte más clarita, y sobre estos costes comparamos lo que son los distintos niveles de ingresos de las explotaciones, empezando por el nivel primero, que sería el punto rojo, que sería el precio de la leche, es decir, cuáles de los ingresos de esta explotación corresponden al precio de la leche, y a partir de aquí ya vamos sumando pues precio de la leche, más ingresos carne por venta de terneros, más después añadimos los pagos acoplados, es decir, las ayudas acopladas que tienen las explotaciones, y después añadimos el pago único, que es lo que ya hace que todas las explotaciones, lógicamente, pues estén en números verdes y no rojos. Y quiero insistir en que son datos de 2011, lo pone ahí abajo, porque claro, los datos de 2012 realmente son bastante distintos a estos. Pero bueno, no tenemos todavía cerrado el informe del año 2012. Entonces, bueno, pues esto es un poquito lo que se hace con todas las granjas a nivel de ver rentabilidades y analizar sus costes y sus ingresos. Después también hacemos, en el tema de ingresos, hacemos un análisis también granja por granja, los beneficios, beneficio neto de las explotaciones, excluidos los pagos.
Después a esto le añadiríamos los beneficios según cuenta de explotación, que ya añaden otros, las variaciones de inventarios, etcétera, etcétera, otros parámetros a ese concepto de beneficios, aunque excluye también los pagos. Y finalmente el beneficio por cuenta de explotación, que incluye ya los pagos desacoplados. Entonces, bueno, pues aquí de una manera muy rápida, tomando el cero, se puede ver cómo en el mismo año y explotaciones incluso en la misma región, pues tenemos explotaciones en pérdidas y explotaciones en beneficios. Es decir, aquí no hay una regla matemática que diga que un año se gana dinero y un año se pierde dinero. Hay años en los que hay explotaciones que ganan dinero y años en los que hay explotaciones, el mismo año, incluso a lo mejor término municipal de al lado, en el que se está perdiendo dinero. De ahí la necesidad o la importancia de no utilizar los datos para cuestiones bueno, pues poco científicas, como decir este es el precio de la leche o este es el coste de producción de la leche, así en genérico. Luego, también de una manera muy especial, prestamos particular atención a lo que es la evolución de los costes de alimentación, ¿no? Y normalmente, pues también aquí separamos entre lo que es la alimentación comprada y la alimentación producida en la propia explotación. Bueno, se puede ver que hay explotaciones, sobre todo el modelo andaluz, que es un modelo de explotación catering que no tiene ningún tipo de forraje producido en la explotación, donde realmente el coste de alimentación no solo es más alto, sino que además, pues, lógicamente, es todo comprado. Y luego hay explotaciones o modelos productivos en los que hay un cierto peso o una cierta participación del alimento producido en la propia explotación y además suelen coincidir con aquellas explotaciones con un nivel de costes de alimentación más bajo. Luego la otra parte que he comentado antes, que es la monitorización un poquito más en tiempo real de qué es lo que está ocurriendo, es lo que hacemos a través de los boletines informativos, ¿no? Aquí lo que hacemos, como he dicho antes, es un análisis económico cada 4 meses y comparamos 3 periodos consecutivos, es decir, comparamos cuatrimestres. Y lo hacemos solo con 3 granjas, que voy a explicar ahora un poquito. Y tampoco obtenemos todos los índices en estos boletines. Son boletines cortitos, tienen 3 hojitas o 4, y obtenemos solo lo que realmente es más importante o más significativo o tiene más interés tanto para el sector como para nosotros desde el punto de vista de las administraciones, que son los márgenes de beneficio y los ingresos y costes de las explotaciones. Y, por supuesto, claro, costes de producción muy en particular. Y luego un concepto que para nosotros es muy interesante, que es lo que se conoce como el punto de equilibrio. El punto de equilibrio es el precio al que el mercado debería retribuir o debería pagar la leche a esa explotación, que no a las explotaciones de toda la red, sino a esa explotación, para que no pierda dinero, es decir, para que no pierda ni un céntimo. Es el coste al que debe retribuirse. Bueno, pues estos boletines, esto se plasma en unos boletines informativos, este es el último, y como digo, están en la página web del Ministerio. ¿Cuáles son las 3 granjas que se toman? Bueno, pues se toma una granja de la zona de Galicia Norte, una granja de Lugo, una granja mediana con una producción media-alta, con un forraje, con forraje propio y también con alta suplementación. Después se toma una explotación del Valle de los Pedroches, en Córdoba, una granja mediana también, con una producción media, no media alta como la gallega, y un sistema de alimentación en catering suministrado por la propia cooperativa. Y una granja en Castilla y León, en concreto en Zamora, mediana también, para que las 3 granjas tengan una dimensión parecida, no se comparan explotaciones con dimensiones muy dispares, con una producción alta y una alta suplementación, pero también autoproducción, aunque en este caso con cultivos propios en regadío. Estas son imágenes de las 3 granjas típicas, aunque, como digo, los resultados no corresponden a las cuentas de esa granja, sino que en todo ese proceso de tipificación de la granja, pues se eliminan esas individualidades, se estandariza, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, estos serían los resultados. Esto es del último boletín de la explotación de Castilla y León. Bueno, pues aquí está visto un poquito más datos de esta explotación, qué número de vacas tiene, cuál es su producción anual, cuál es su rendimiento lechero, su sistema de alimentación, la superficie que tiene y las UTAR, las unidades de trabajo que tiene esta explotación. Y, como digo,
aquí vamos evaluando los costes de la actividad producción lechera, cómo han evolucionado primer cuatrimestre de 2012, segundo cuatrimestre de 2012, tercer cuatrimestre de 2012. Y aquí tenemos costes de alimentación y resto de costes fijos, costes de la actividad producción lechera. No estamos hablando de otros costes que pueda tener pues, de su producción agraria o de su, no, costes de la actividad producción lechera. Y esto, como digo, es un parámetro muy interesante, que es el punto de equilibrio. Aquí vemos, estos son los datos del tercer cuatrimestre de 2012, es decir, septiembre, octubre, noviembre, diciembre. El precio medio al que esta explotación cobró la leche ese cuatrimestre, que fue a 32 céntimos, eso está sacado de sus cuentas, no es que lo hayamos estimado nosotros, y el precio que tendría que haber sido necesario para alcanzar un beneficio efectivo, un beneficio según cuenta de explotación o un beneficio neto. Bueno, esto me gusta aclararlo, lo que es cada cosa, porque, claro, si uno ve que para tener un beneficio neto hay que vender la leche a 44 céntimos, pues puede pensar, pues oye, esto es un modelo productivo enormemente ineficiente, porque es muy difícil que en ningún país europeo pues, se pague la leche a 44 céntimos, ¿no? Pero sí es verdad que el valor más utilizado, el que realmente utilizan las empresas y el que realmente bueno, pues nos permite ver más la realidad de la rentabilidad de la explotación, es el beneficio según cuenta de explotación, es decir, que es ingresos menos los costes y tiene en cuenta algunos otros, pues como pueden ser costes de amortizaciones, etcétera, etcétera, pero, por ejemplo, no tiene en cuenta lo que sería el valor de la mano de obra propia. Eso ya sería el beneficio neto, si lo tienes en cuenta en los costes, ni tampoco lo que son los costes de oportunidad, es decir, ¿qué podría yo percibir si en lugar de esta superficie para producir alimento para el ganado la tuviera arrendada? Es decir, bueno, pues hay luego otros múltiples parámetros que pueden ser considerados dentro de lo que son costes o de oportunidad que no nos parece que sea útil presentarlos o tomarlos como referencia, aunque en el boletín, como digo, los presentamos todos. Entonces, en este caso concreto y para este cuatrimestre concreto, que era el tercer cuatrimestre de 2012, realmente el punto de equilibrio de esta explotación tendrían que haber sido 34 céntimos con 8. Es decir, realmente esta explotación, según estos datos, la leche o el coste de la leche no retribuía. Porque además, para calcular el punto de equilibrio se tienen en cuenta las subvenciones también, es decir, el pago único, los pagos acoplados. Nosotros entendemos dentro de los ingresos de esa explotación todos, no solo los ingresos por venta de leche. Por lo tanto, con subvenciones y con todo el tema, incluso esta explotación, su punto de equilibrio está en 34 céntimos y no los 32, que fue lo que percibió por término medio en ese cuatrimestre. ¿Y la explotación andaluza? Bueno, pues la evolución de los costes, a nadie se le oculta, por supuesto, que esta explotación es la que los tiene más altos, de las tres que tomamos como referencia, realmente pues también a lo largo del año 2012 pues el incremento de los costes ha sido notable, muy notable en todas las explotaciones lácteas, ¿no? Aquí están los datos más o menos de esta explotación, el número de vacas, bueno, la superficie que tiene, etcétera, etcétera. Y bueno, esta explotación, ese cuatrimestre, cobró la leche por término medio a 35 céntimos, datos reales, no datos oficiales de los precios medios de la región, no, sino reales. Y estos serían los datos, o sea, del precio, del punto de equilibrio para esa misma explotación, que son 34,3. Luego, lógicamente, esta explotación estaba prácticamente en un nivel de equilibrio sin registrar las pérdidas que presentaba la explotación que antes hemos mencionado. Teniendo los costes más altos, también es verdad que es un modelo cooperativo pues muy eficiente, etcétera, etcétera. Y la explotación de Galicia es la que presentamos aquí. Una explotación pues, con 50 vacas aproximadamente, con la producción anual que ven ahí, con este rendimiento, aproximadamente 10.000 kilos por vaca y año, y con un sistema de alimentación con forrajes propios y también alta suplementación, ¿no? 2 hutas en mano de obra y 23 hectáreas en superficie. Bueno, pues esta es la evolución de sus costes de alimentación y otros costes. Este es el precio que percibió el tercer cuatrimestre de 2012, 27 céntimos y medio, y su punto de equilibrio, el de esta explotación, está en 32,2. Es decir, es una explotación, lógicamente, en pérdidas, incluidos pagos directos, durante
el último cuatrimestre del año pasado. La última parte que quería presentar es la parte que nos permite hacer la comparativa internacional, y aquí está un poquito lo que es la red IFCN explicado. Son 78 países, un montón de compañías que colaboran y de instituciones, tanto a nivel nacional e internacional. Por supuesto, nosotros, el Ministerio participa también en esta red, aunque no de manera directa, porque no está previsto que las administraciones como tales formen parte del partenariado, ¿no? Es más bien algo abierto a empresas, a sector, etcétera, etcétera. Bueno, pues esta red hace unos informes internacionales que son también de mucho interés. Aquí, bueno, primero se hace un diagnóstico de lo que es el mercado lácteo a nivel mundial. Bueno, pues aquí hay algunos gráficos que están en ese informe. Esto fue de la conferencia del año 2012 que respondía a datos de 2011. Bueno, pues aquí hay un poquito establecido pues, por verdes y por rojos qué países del mundo son excedentarios, qué países son deficitarios. Bueno, pues este mapa, por ejemplo, forma parte de la multitud de gráficos que presenta IFCN en este informe, ¿no? Y luego se hacen bueno, pues otro tipo de comparativas, como por ejemplo los costes de producción de la leche a nivel mundial, donde dentro de todos los países que son miembros, y lo ven ahí en una escala de colores, se comparan pues, desde países con costes de producción de menos de $20 por 100 kilos hasta países con costes de producción de más de $60 por 100 kilos. O sea que aquí hay un poquito de todos los modelos. Aquí se puede ver un poco en la escala de colores, como por ejemplo España tiene unos costes de producción más altos que Francia o que Reino Unido, pero por ejemplo más bajos que los países nórdicos. Bueno, pues, y parecidos por ejemplo a los de China. Parece una cosa un tanto sorprendente, pero es así. Y bueno, después de esto se hace la misma comparativa que hemos visto que hacemos a nivel nacional y a nivel europeo, se hace también a nivel mundial, perdón, a nivel nacional, se hace primero a nivel europeo y también a nivel mundial. Esta sería la comparativa mundial, donde bueno, pues se pueden ver los costes de producción, desde los costes, por ejemplo, de Noruega. Estos que están aquí marcadas son las granjas españolas. Se utilizan solo 3 granjas para hacer esta comparativa internacional, no entran todas porque serían datos inmanejables. Nosotros participamos en la comparativa mundial con 3 de las granjas y bueno, pues se ven aquí los costes de producción de España, costes efectivos y los costes de oportunidad, que como digo, y bueno, pues se ve cómo hay países como Noruega con costes altísimos y luego pues países pues como Mali o Costa de Marfil, pero claro, lógicamente no nos vamos a comparar ni con Mali ni con Costa de Marfil. Esta es la comparativa de los resultados europeos que le he puesto, me parece interesante, donde se ven los costes de producción en 2011 comparados con los costes de producción en 2010, lo que serían los costes efectivos, costes de oportunidad y los costes de la cuota, porque claro, la Unión Europea tiene la peculiaridad de que al tener un sistema de cuotas, pues hay una parte del coste de la producción que se debe a la amortización de las inversiones realizadas en cuota, más o menos elevadas según los países y según su situación respecto a su déficit o excedente en materia de cuota láctea, ¿no? Bueno, pues aquí están las explotaciones españolas en 2011, aquí están las explotaciones españolas en 2010. Aquí se ve que en cuanto a nivel de costes, pues tenemos unos costes más elevados que algunos de nuestros socios, pero desde luego en la media, completamente en la media de la Unión Europea. Y aquí están los precios de la leche y se ve cómo los precios de la leche en algunos casos están muy por encima de lo que es el coste, en países como Alemania, por ejemplo. Estas son las granjas alemanas en el año 2011. Y bueno, pues en el caso de España, bueno, pues los precios de la leche cubren los costes efectivos, pero no, por supuesto, los costes de oportunidad, ¿no? Estos son los datos de 2010, como he dicho antes. Bueno, ¿qué oportunidades nos brinda Rengati? Ya con esto termino. Pues en primer lugar, desde nuestro punto de vista, creemos que es una metodología muy consolidada, lleva muchos años utilizándose a nivel internacional, muy utilizada en la Unión Europea.
Nos permite hacer un análisis anual, que creo que es muy interesante, de los sistemas productivos, no solo como hoy he presentado, relacionados con costes o márgenes o puntos de equilibrio, sino retorno de mano de obra, qué impacto tienen o no tienen las ayudas de la política agrícola común o las ayudas nacionales. Luego, la monitorización cuatrimestral nos permite reaccionar con rapidez o nos permite conocer de una manera bastante en tiempo real cómo está evolucionando los márgenes de las explotaciones, por lo menos de nuestras explotaciones típicas. Y desde nuestro punto de vista tiene también una ventaja, que es esa participación activa del sector, que participa desde el principio, no solo en la selección de las granjas, sino en la validación de los datos que nos ofrecen esas explotaciones. Es decir, en los paneles regionales se reúnen constantemente para validar los datos, por supuesto, de cada una de las regiones, pero es que a nivel nacional también hay un panel a nivel nacional en la que participan los técnicos y los ganaderos, que son los titulares de esas granjas que dan lugar a la granja típica, y a nivel nacional, una vez al año nos reunimos, los resultados se validan y creemos que eso le da a todo el sistema un prestigio o una cierta independencia, que no es que sean unos datos del Ministerio o son unos datos de fulanito, no, son unos datos que el propio sector contribuye de una manera muy notable a la calidad que tienen o a la importancia que tienen. Es muy importante que también hay cada vez más, todos tenemos, las administraciones, pero también el sector, también los ganaderos, más demanda de información o de estudios a partir de la información que se puede obtener de Rengrati. Nosotros hacemos muchas simulaciones, como he dicho, sectoriales, pues por ejemplo del impacto de la reforma, hemos hecho con Rengrati, y año a año yo creo que aumentan las funcionalidades y el uso que todos hacemos de esta herramienta, tanto por parte de las administraciones como por parte del propio sector. Y bueno, pues esto es más o menos un poco el resumen. Luego estaré encantada de contestar a cuantas preguntas, siempre y cuando no sean muy profundas y muy técnicas, que este tema de la matemática no es precisamente mi fuerte. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Esperanza. Disculpa, me senté ahí para ver tu presentación. Vale. Yo no sé si tenemos alguna pregunta. A mí se me ocurre una pregunta. En este momento hay una posición generalizada en Galicia, además que se plasma en una enmienda a la ley de la cadena de valor, en el sentido de que se garanticen los costes de producción, así en genérico. A lo largo de todas las presentaciones de hoy, casi todos los ponentes, pero tú con mucha más precisión, pues apuntabas con claridad la dispersión que se produce en los costes. Con tu larguísima experiencia en todos los sectores productivos agroganaderos, ¿crees que sería posible planteárselo, Esperanza? Bueno, yo siempre que me preguntan digo no. O sea, no podemos establecer cuál es el coste de producción de la leche, como no podemos establecer cuál es el coste de producción del cerdo, del kilo de carne de cerdo o del kilo de carne de pollo o de incluso producciones mucho más estandarizadas o más industrializadas que el caso de la leche, ¿no? Son muchísimos los factores que contribuyen tanto a que los costes de producción sean distintos como a que los precios que perciben los ganaderos sean también distintos. Entonces, yo creo que lo hemos visto solo con 3 granjas o solo con 15 granjas típicas. Hay muchísimas cosas que hacen variar un coste de producción, desde la propia eficiencia de la granja, de si la granja está integrada en un modelo cooperativo o no cooperativo, si el aprovisionamiento de materias primas se realiza de una manera con tiempo suficiente, a largo plazo, con previsión, o si se compra prácticamente lo que se va necesitando. Creo que son muchísimos los factores que contribuyen a que no podamos hablar de que hay un coste de producción. Sí es verdad que por regiones, por modelos productivos, podemos establecer una cierta horquilla. Es decir, podemos decir que en la región nuestra, por ejemplo, de las regiones de Rengrati, ¿no? La región de Galicia, podemos tener una horquilla entre, pero no deja de ser una horquilla. Y ya si nos vamos a nivel nacional o a nivel europeo,
Claro, las horquillas ya no son horquillas, son peinetas. O sea, quiero decir que ya no estamos hablando de unos céntimos arriba o abajo, estamos hablando ya de variaciones enormemente amplias. Entonces, mi respuesta siempre que me dicen, no hay un coste de producción de la leche, por lo tanto, no se puede establecer un coste. Y luego otra cosa que tampoco se puede hacer, aunque se dice mucho, es que los ministerios o los gobiernos garanticen precios o fijen precios que cubran costes. Eso tampoco, fijar precios, ya sabe también todo el mundo que es una práctica contraria a la competencia. ¿Alguna pregunta? Bueno, muchísimas gracias, Esperanza. Nos vemos de nuevo en la clausura. Damos paso a la mesa redonda. Gracias.